Bueno, a mí me pareció muy importante el asunto de que dejaran claro en qué momento se considera que ya existe una personalidad en cuanto al producto del embarazo. Eso me pareció muy importante porque yo en mi estado, en Durango, es uno de los estados que protege la vida desde la fecundación. Entonces aquí se contempla que la protección en sí, lo que dice la sentencia, es que sería a partir de la implantación. Entonces eso nos deja una posibilidad, al menos en Durango, donde todavía en la Fiscalía y en la Secretaría de Salud no se proporciona la pastilla anticonceptiva de emergencia, aunque es una obligación, pero generalmente le dicen a la persona, y eso con muchas trabas, que la compre, y a veces no lo hacen a tiempo, a veces no les dicen, no les indican, no hay claridad en cuanto al hecho y todavía se cuestiona que es abortiva por muchos grupos. Entonces, para mí es muy importante en ese tema en particular, que aunque, bueno, ya sabemos que la Corte ya dijo que no es abortiva, pero de todas formas es difícil ahí el que se acepte socialmente la píldora anticonceptiva de emergencia, la píldora anticonceptiva de emergencia. Entonces, para mí, en esa parte, me parece importante como para manejarse de manera adecuada en algún discurso, una narrativa adecuada para poder promover con libertad y que se dé el acceso a esta pastilla anticonceptiva de emergencia desde la población hasta en las instancias como es la Fiscalía y la Secretaría de Salud. Además de esto, ¿en qué otros aspectos ha impactado la protección absoluta, total y desproporcionada de la vida a las mujeres de Durango? Pues y ahí yo ahorita estaba incluso escuchando lo que estaban hablando en esta última mesa y vino a mi memoria, por ahí llegó un amparo. Nosotros tenemos un amparo en Durango muy importante. ¿Por qué? Porque ahí hemos visto, o sea, tuvimos una mujer que estuvo en la cárcel por infanticidio. Y le llegó el amparo, o sea, gracias al protocolo para juzgar con perspectiva de género, donde hablan de que no se protegió la vida de la mujer. Ese amparo es muy interesante. Al final, el amparo es para efectos, pero la jueza deja salir a la víctima, o sea, la deja ir. Entonces, en Durango también ocurre recientemente otro caso de un homicidio en razón de parentesco cuando era un aborto. Ahí lo único que lograron los abogados, pues es que ya es mucho, reclasificar el delito, porque desde luego que el aborto en Durango puede salir bajo fianza y en el caso de homicidio en razón de parentesco pues son 25 años, o sea, es mucha la diferencia. Entonces, la protección a la vida ahí en Durango, aunque se diga lo contrario y aunque permanezcan las causales, la no punibilidad en caso de violación y de correr peligro la vida de la madre y el culposo, que son las tres que hay en Durango no está la de cuando hay malformación del producto. Entonces, a pesar de la existencia de esos casos donde no es punible, pues hemos visto que ocurre lo mismo que en muchas otras partes del país, las mujeres van a la cárcel, o sea, ha habido mujeres en la cárcel sin que se les logre comprobar realmente que ellas se provocaron el aborto. El caso de la mujer que estaba presa por infanticidio, resulta que ella parió en un basurero. Entonces no tenía acceso a la salud, nunca había ido a un médico, o sea, era una mujer totalmente vulnerable. En el otro caso que también donde le acreditaban el homicidio en razón de parentesco, bueno, ahí no había tanta vulnerabilidad, pero no está bien que las vean. O sea, yo creo que ahí en los jueces de Durango están presentes los estereotipos, ¿no? Eres mujer, si abortas es que ya no eres una mujer porque no te gusta ser madre, eres mala y mereces estar en la cárcel y mereces estar muchos años. Creo que eso es lo que ocurre en Durango. Ahí en Durango es una ciudad muy conservadora. Los jueces, yo en mi opinión, creo que son la parte más conservadora de Durango. Finalmente, ¿cuáles son los principales retos que tienen para llevar los argumentos que plantea esta sentencia a Durango, a impartidores de justicia y al público en general? Pues creo que el primer reto que tengo, el primer reto que creo que vamos a tener todas y todos es cómo hacer una narrativa que entiendan, porque es difícil explicarle aún a las autoridades que se supone que son profesionistas
estos temas. Y lo digo porque en el momento que yo di una rueda de prensa sobre el tema del amparo aquel, no lo lograban entender. O sea, hay muchas instancias que no logran entender todas estas sentencias, todas estas palabras, aunque sean profesionales o profesionistas del derecho. Yo creo que el principal reto es ver un camino a seguir, o sea, cómo hacer esa narrativa para que primero las autoridades, pero claro, hay veces que es mejor que si lo entiende el pueblo, si lo entienden las mujeres, puedan exigirlo con ese entendimiento. Pero creo que es un gran reto hacer que las personas entiendan qué significa esto. Yo sí lo considero un avance. Yo en el camino, cuando venía hacia acá, me puse a leerlo y me pareció que sí tenemos de dónde agarrarnos para avanzar en el tema del aborto legal. Yo creo que sí me gustó, y bueno, mi principal reto, lo repito, es hacer entender a las autoridades primero y luego a la población en general, porque dicen que la ignorancia de la ley no excusa su cumplimiento, pero yo veo que el pueblo pues no tiene, o sea, no hay ningún camino, ninguna metodología para hacerle llegar precisamente este conocimiento del derecho para que pueda defenderse.